cuando el experto ingeniero Chris Dunn presentó por primera vez su teoría de que la Gran Pirámide generaba electricidad en su libro de 1998, Tecnologías del Antiguo Egipto, se desató una memorable controversia. Pero él no había sido el primer osado en sugerir tan bizarra noción. Un siglo antes, en la década de 1890, Nikola Tesla, el afamado ingeniero e inventor del primer motor y sistema eléctrico de corriente alterna, estudiaba las antiguas estructuras egipcias mientras desarrollaba un sistema capaz de transmitir electricidad sin necesidad de cableado. Tesla estudió el antiguo Egipto, estaba encantado con los egipcios, con su comprensión del cuarzo y de cómo éste producía frecuencias eléctricas. Pensaba que entendían el mineral a la perfección. Tesla experimentó con cristales y con cuarzos, materiales que conforman los antiguos obeliscos. Según la teoría de Chris Dunn, dentro de la Gran Pirámide ocurrían reacciones químicas que generaban microondas de energía que luego eran transmitidas hasta los obeliscos por vía aérea. Pero Tesla creía, en cambio, que el antiguo Egipto puede haber estado amplificando las corrientes naturales de energía presentes en la Tierra. En 1898 dio inicio a la construcción de una torre eléctrica en Colorado Springs, basándose en dicha hipótesis, y 3 años después anunció que había logrado crear el primer transmisor inalámbrico de energía del mundo moderno. Me resulta muy interesante que cuando Nikola Tesla estaba realizando sus experimentos en Colorado, recibía información de una expedición a Egipto financiada por J.P. Morgan, de cosas como las dimensiones y composición de las pirámides y los obeliscos. Y luego vemos a Tesla hablando sobre el uso de torres para transmitir energía extraída de la Tierra alrededor del planeta de manera inalámbrica. La torre debía ser enorme, tener un conductor gris en la punta y una gran varilla conductora que se adentraba en el subsuelo, hasta el lecho de granito bajo tierra, anclado el sistema eléctricamente al planeta, a la Tierra. Luego manipulaba el sistema hasta alcanzar cierta frecuencia. Envió la corriente bajo tierra. Luego colocó bombillas por todo el suelo circundante y todas se encendieron. Con eso demostró que podía transmitir energía eléctrica con un sistema inalámbrico. Tras el éxito de su experimento inicial, Tesla comenzó a diseñar un plan mucho más ambicioso para transmitir electricidad de manera inalámbrica. En marzo de 1901, luego de mudarse a Long Island, Nueva York, Tesla comenzó a construir una estructura de casi 60 metros de altura, conocida como la Torre de Wardenclyffe. La estructura, aún más grande, le permitiría generar más energía y enviarla bajo tierra. La torre de Wardenclyffe de Tesla se suponía iba a ser su mayor triunfo, un monumento duradero que generaría electricidad y la enviaría cientos de kilómetros a la redonda. Tesla creía poder proveer a ciudades enteras. Por desgracia no pudo ponerla a prueba porque se quedó sin dinero. Aunque Nikola Tesla no pudo hacer realidad su gran visión de transmitir energía de forma inalámbrica desde la torre de Wardenclyffe, es posible que se encontrara a pocos pasos de recrear una tecnología que los antiguos egipcios poseían casi 4.000 años antes. Según los planos originales, la torre de Wardenclyffe debía tener la misma altura que la Gran Pirámide de Giza. Eso me parece intrigante. ¿Acaso creía que los antiguos egipcios de verdad tomaban electricidad que de algún modo obtenían del núcleo terrestre y la transmitían con obeliscos? Si Nikola Tesla se traía algo así entre manos, quizá eso era lo que se hacía en el antiguo Egipto. Pero si los obeliscos de Egipto fueron diseñados para conducir energía, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Con qué propósito? ¿Quizá para proveer de electricidad a la comunidad? ¿O es posible que las facultades de los obeliscos tuvieran un uso incluso más extraordinario? Tal vez hallemos más pistas en el templo de Edfu, donde hay miles de jeroglíficos que detallan las costumbres y la mitología del antiguo Egipto.
De acuerdo con los llamados textos de Edfu, un obelisco de casi 50 metros de altura alguna vez dominó el templo solar de Abu Ghurab en Memphis, con el que el pueblo podía comunicarse con los dioses. De acuerdo con los textos de construcción egipcia antigua de Edfu, Abu Ghurab era conocido como el sitio de los dioses. Y lo más interesante es que la mayoría de los egiptólogos ortodoxos de hecho admiten que ese es un lugar en donde los antiguos conectaban con energías divinas. El obelisco en sí era un punto de contacto entre humanos y dioses. Comulgábamos con los dioses mediante esa roca. Me parece más que factible que los obeliscos fueran erigidos en lugares de comunión o comunicación con los dioses del cielo, los extraterrestres. Podría ser que los obeliscos fueran dispositivos de comunicación alienígena que permitían a los antiguos egipcios establecer contacto con sus dioses extraterrestres. Los teóricos de los antiguos astronautas dicen que sí, y sugieren que puede hallarse más y mejor evidencia examinando la historia del hijo más famoso de Egipto, el profeta Moisés. El Cairo, Egipto. Unos 30 kilómetros al noreste de las pirámides y la Esfinge, hay un emplazamiento que fue de suma importancia para los antiguos egipcios: la ciudad sagrada de Heliópolis. Se cuenta que allí, donde se yergue un obelisco de más de 20 metros, los faraones comulgaban con un consejo de 9 dioses llamado la Enéada, que obsequió a la humanidad con tecnología y sabiduría. Entre los obeliscos más antiguos que aún existen, hay uno de ellos que se eleva en Heliópolis, la ciudad del dios del sol Ra, bastante cerca del Cairo hoy en día. En Heliópolis, el faraón egipcio consultaba con los 9 dioses de la Eneada sobre cada aspecto de su vida para asegurarse de estar haciendo lo correcto. Todo habitante del Egipto antiguo tenía la absoluta certeza de que lo que salía de la boca del rey era la palabra de los 9 y los obeliscos estaban allí para recibir los mensajes que luego eran transmitidos al pueblo. Y así, una vez más, se nos presenta la idea de obeliscos involucrados en la comunicación con una forma superior de inteligencia. Lo que hace que Heliópolis sea de particular interés para los teóricos de los antiguos astronautas es el hecho de que se le vincule con la famosa figura bíblica a quien se le encargó la creación de un dispositivo para comunicarse con los cielos, el profeta Moisés. Cuenta el libro del Éxodo que Moisés nació en Egipto en el seno de una familia hebrea y que fue depositado en una cesta que flotó Nilo abajo para salvarlo de un edicto que sentenciaba a muerte a todo varón judío recién nacido. Al ser hallado por la hija del faraón, se crió en medio de la corte egipcia y se educó en Heliópolis. La Biblia nos cuenta que Moisés fue criado en el palacio del faraón, que creció rodeado de sacerdotes de la fe egipcia, de personas que conocían de sabiduría antigua, de tecnología antigua. Moisés fue un gran discípulo de ellos, de modo que, años más tarde, cuando Dios le habló y le encargó sacar de Egipto a los hijos de Israel, Moisés se llevó consigo muchos de aquellos secretos. En el libro del Éxodo, Moisés libera a los israelitas de la esclavitud y los conduce fuera de Egipto. Los israelitas terminaron deambulando por el desierto del Sinaí. Y cuando al fin llegaron al propio monte Sinaí, Moisés subió a la cima de la montaña y vio a Yahvé en forma de una luz increíblemente brillante, seguido de lo cual Dios le entregó los 10 mandamientos. Pero algo que también le dio fueron las instrucciones para fabricar el Arca de la Alianza.